Hoy vamos a sumergirnos en unas ideas sobre la creatividad que son como poco provocadoras. Las fuentes en las que nos basamos, de los escritos de Osho, proponen algo bastante radical. Proponen que la creatividad no es un talento para, no sé, pintar o escribir, sino una cualidad fundamental del ser, una forma de vivir. Y el punto de partida es una bomba. Cito directamente: la creatividad es la mayor rebelión que hay en la existencia. Es que esto lo cambia todo. No habla de arte, habla de rebelión. Habla de rebelión. Sugiere que para crear de verdad uno tiene que romper con algo muy, muy profundo, con lo que llama la mente colectiva. La mente colectiva. Suena casi a ciencia ficción, pero se refiere a la psicología de masas, ¿no? A esa tendencia a pensar y actuar como todo el mundo, a seguir el camino que ya está marcado. Totalmente. El texto es muy duro con esto. Dice que esa mente es mecánica, que se arrastra, no sabe bailar. Exacto. Y por eso, históricamente, las figuras creativas han sido outsiders, bohemios, rebeldes, vagabundos, gente que necesitaba vivir al margen para proteger su individualidad. Claro. Porque, según esta visión, la creatividad es la fragancia de la libertad individual. No se puede ser creativo si se es una copia. Uno tiene que adentrarse en su propia jungla, sin mapas. Entonces, el viaje que proponemos hoy es precisamente ese. Trazar una especie de mapa a partir de estas ideas. Un mapa para entender qué es esa creatividad esencial, identificar qué nos impide conectar con ella y, lo más importante, descubrir cómo podemos cultivarla en nuestro día a día, seamos artistas o no. Es un viaje desde el bloqueo a la libertad. Me parece un marco perfecto. Empecemos por el destino de ese viaje. ¿Cómo es ese ser humano verdaderamente creativo que proponen las fuentes? Pues el material habla de un nuevo tipo de ser humano, uno tridimensional, y lo articula en torno a lo que llama las 3 Cs: conciencia, compasión y creatividad. Ajá. Pero no como tres cosas separadas, sino como una sola entidad. Sí, y la conexión que establece es muy elegante. La conciencia es el ser, el plano más profundo. La compasión es el sentimiento, el corazón. Y la creatividad es la acción, o sea, las manos. Claro, no puedes tener una sin las otras. Es que no. Si solo tienes conciencia, eres un meditador aislado. Si solo tienes compasión, tu amor no se materializa. Y si solo tienes creatividad sin las otras dos, puede ser una creatividad vacía, egocéntrica. La metáfora que utiliza es potentísima. No ser una sola cima, sino toda una cordillera del Himalaya. Ser tan meditativo como Buda, tan amoroso como Krishna y tan creativo como Miguel Ángel, todo en uno. Y esto nos lleva a una de las ideas más fascinantes de los textos, el concepto de Zorba el Buda. Me encanta. Es la fusión de dos arquetipos que parecen opuestos. Por un lado, Buda, que representa la consciencia pura, la belleza espiritual, ilusión terrenal. Pero le falta algo, le falta la tierra, la sangre, la danza. Y ahí entra Zorba el griego, el personaje de Kazantzakis, que es pura vida, puro instinto, pasión, el disfrute terrenal. La propuesta es no elegir. Exacto. Es ser ambos, el silencio del Buda y la danza de Zorba. Precisamente, ser meditativo, pero sin rechazar el sentimiento. Sentir un amor desbordante, pero no quedarse ahí, sino canalizarlo en una acción creativa. Y esa acción puede ser cualquier cosa. Claro, no solo el arte. No. Componer música, diseñar un edificio, desarrollar una teoría científica o incluso cocinar una comida. El ser es la conciencia, el sentimiento es la estética y el amor, y la acción es la creatividad. Las 3 en una danza constante. Suena increíblemente completo y también increíblemente difícil, ¿no? ¿Es un ideal realista o más bien una utopía poética a la que aspirar? Porque ser Buda, Krishna y Miguel Ángel a la vez parece agotador. Esa es la tensión interesante. Yo creo que no se plantea como un checklist que haya que cumplir, sino como una dirección. Se trata de dejar de pensar en o esto o lo otro. O soy espiritual o soy material. O soy racional o soy emocional. La propuesta es ser y. Es una invitación a la integración, a no dejar ninguna parte de nosotros fuera. Y el primer paso práctico para esa integración, según las fuentes, es entender una diferencia fundamental, una diferencia entre dos conceptos que solemos confundir. Aquí es donde la cosa se pone densa y muy, muy interesante. La distinción entre acción y actividad.
A primera vista parecen sinónimos, pero el texto las presenta como polos opuestos. Completamente opuestos. La acción en esta filosofía nace de una mente silenciosa, presente. Es una respuesta total y espontánea a lo que la situación requiere aquí y ahora. Vale. El ejemplo que se da es de una simplicidad brutal. Tienes hambre, comes. Eso es acción. Es pura, directa y en su sencillez es un acto creativo. Vale, eso se entiende. Es una respuesta a una necesidad real del momento. ¿Y la actividad? Entonces, ¿qué demonios es? La actividad es lo contrario, no nace del silencio, sino de una mente inquieta, de un ruido interno. La situación presente es solo una excusa para descargar una energía nerviosa. Una energía acumulada del pasado. Eso es. El ejemplo opuesto es perfecto. Comer sin hambre, por pura ansiedad. Eso es actividad. Esto me hace pensar en la cultura del hustle, ¿sabes? De la productividad constante. Llenamos cada segundo con tareas, con notificaciones. ¿Sugerirían estas fuentes que gran parte de nuestra obsesión por hacer cosas es en realidad actividad neurótica, una forma de huir del silencio? Absolutamente. El texto lo llamaría una demencia. Mastigar chicle, mover la pierna sin parar, fumar, hablar incesantemente para llenar el vacío. Son todas formas de actividad. Claro, maneras de liberar esa inquietud interna para no tener que enfrentarla. Es una fuga. Y la consecuencia es que esta actividad constante nos drena, nos agota la energía vital en cosas sin importancia. Exacto. Y por eso, cuando la vida nos presenta un momento que requiere una acción real, una respuesta espontánea y total, no tenemos energía. La hemos malgastado en el nerviosismo. Y esto conecta con una idea muy subversiva del texto. Mucho. Su ataque frontal al proverbio de una mente vacía es el taller del diablo. Cierto. Le da la vuelta por completo. Afirma que una mente vacía es el taller de Dios. Es una inversión total de nuestros valores, ¿no? Total. Se nos ha enseñado a temer el vacío, a tener la mente siempre ocupada. Pero el texto argumenta que el diablo no puede hacer nada con una mente vacía y silenciosa. No tiene dónde agarrarse. En cambio, una mente obsesionada con la actividad Es el campo de juego perfecto para él. Puede tomar el control y llevarla a más y más actividad destructiva. La clave, por tanto, es la conciencia. observar. Observar nuestras actividades sin juzgarlas, y al hacerlo, éstas empiezan a desaparecer por sí solas. La energía que consumían se conserva y queda disponible para la verdadera acción. Entendido. Se trata de ahorrar energía para lo que de verdad importa. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Siento que hay fuerzas muy poderosas dentro que empujan a esa actividad. Y las fuentes identifican algunos de estos bloqueos, ¿verdad? Empezando por el más grande de todos, el ego. Sí, el egocentrismo se describe como el obstáculo principal. Una enfermedad, un estado congelado. Es ese yo artificial que construimos por miedo a lo desconocido, a no ser nadie. Un yo en conflicto permanente. En conflicto permanente con la existencia porque necesita validación constante. Es como un castillo de naipes, frágil y siempre temblando ante la posibilidad de derrumbarse. En el texto hay una historia zen que ilustra esto de una forma brutal, la del guerrero Onami, que significa grandes olas. Es una historia fantástica. Onami era un luchador de sumo invencible en privado. Podía derrotar incluso a su maestro. Pero en los torneos públicos Frente a la multitud, era tan consciente de sí mismo, tan preocupado por lo que pensarían los demás, que hasta sus discípulos más jóvenes podían vencerle. Su ego lo paralizaba. estaba atrapado en su propia cabeza. ¿Y cómo salió de ahí? Su maestro, un anciano sabio, le dijo que su problema era su ego. Le aconsejó ir a un templo junto al mar, sentarse a meditar y olvidarse de que era un luchador. Le pidió que se convirtiera en las olas. Que se convirtiera en las olas, que escuchara su rugido, que sintiera su poder. Onami pasó la noche allí, y poco a poco dejó de ser Onami para ser solo el sonido y el movimiento del mar. Vaya. En su meditación vio las olas haciéndose gigantes, barriendo el templo entero. A la mañana siguiente, cuando el maestro lo encontró, Onami estaba sentado con una sonrisa serena. Se había disuelto. Su pequeño yo se había fundido con algo infinitamente más grande. Exacto. Había renunciado a su ego, y al hacerlo había accedido a una fuerza que no era suya, sino del océano, de la totalidad. Desde ese día, nadie más pudo vencerlo.
luchaba como una gran ola, con una fuerza impersonal e imparable. La historia es increíble, pero llevarla a la práctica. ¿Disuelve tu ego? Suena tan abstracto. ¿Cómo alguien que lucha por un ascenso o que tiene que presentar un proyecto ante un cliente difícil simplemente se convierte en el océano? Es una pregunta muy pertinente. No creo que el texto proponga una solución mágica, sino un cambio de enfoque. Quizá no se trata de destruir el ego de un plumazo, sino de dejar de identificarse tan completamente con él. Entender que no somos solo esa voz. Eso es. Entender que esa voz ansiosa que busca aprobación no es todo lo que somos. La meditación de Onami fue su herramienta para crear esa distancia. Para nosotros podría ser cualquier práctica que nos saque de la cabeza y nos conecte con el momento presente. Caminar por la naturaleza, concentrarse en la respiración. O sumergirse tan totalmente en una tarea que nos olvidamos de nosotros. Ahí es donde reside la fuerza. Vale, el ego es el gran villano. Pero hay otro obstáculo que me llamó mucho la atención, porque parece una virtud. El perfeccionismo. Sí, es muy contraintuitivo. Pero se plantea como otra trampa del ego. El verdadero creador, según esta visión, no busca la perfección, busca la totalidad. Totalidad. Quiere estar tan completamente inmerso en el acto de crear, sea bailar, pintar o programar, que desaparece. El yo se desvanece. En cambio, pensar en la perfección te divide. Claro, una parte de tu mente actúa y la otra está fuera, juzgando. Juzgando, comparando con un ideal. Esa división roba la energía y la alegría. Y la anécdota que lo ilustra es casi una comedia negra. La del escultor que, para esconderse del ángel de la muerte, hace 11 estatuas perfectas de sí mismo. Es genial. El ángel de la muerte llega, enviado por Dios, y se encuentra con 12 figuras idénticas. No sabe cuál es la real. Es un momento de suspense. ¿Y entonces? Entonces el ángel, que es astuto, dice en voz alta: «Señor, todo es magnífico, pero hay un pequeño error en una de las estatuas». Y claro, el ego del artista no puede soportarlo. Salta de entre las estatuas y grita: «¿Qué error?». ¿Y se delata? Es un chiste cósmico. Totalmente. Su propio afán de perfección, su incapacidad para tolerar un fallo, es lo que le entrega la muerte. El ego siempre quiere ser visto, quiere ser reconocido como perfecto, incluso si eso significa su propia aniquilación. El último obstáculo es también sorprendente: la creencia. Normalmente pensamos que tener creencias firmes es algo bueno. ¿Por qué sería un bloqueo? Porque una creencia, por definición, es algo cerrado, un sistema terminado. Es una respuesta que ya se tiene y eso impide seguir explorando. La vida y, por tanto, la creatividad es un proceso abierto. Siempre inacabado. Siempre. La experiencia es fluida, la creencia es sólida, y lo sólido, lo terminado, está muerto. Es absolutamente perfecto, simétrico, sin una hoja fuera de lugar. Y el maestro lo mira y dice: «Es hermoso, pero está triste. Está tan terminado que está muerto». El rey no entiende nada. Entonces el maestro sale del jardín, recoge un puñado de hojas secas y las esparce al azar por los caminos. Y con ese pequeño toque de caos, de imperfección, el jardín de repente cobra vida. Introduce lo inacabado, el movimiento, el misterio. Exacto. Las hojas secas representan el cambio, el ciclo de la vida y la muerte. La creatividad necesita ese espacio para lo inesperado, para el error que abre nuevas posibilidades. Un sistema de creencias cerrado no deja espacio para eso. Vale, es abrumador pensar en todos estos bloqueos. El ego, el perfeccionismo, las creencias, casi parece una batalla perdida. ¿Dan las fuentes alguna esperanza? ¿Alguna herramienta práctica para empezar a desmontar todo esto? Sí, por supuesto. Después de diagnosticar la enfermedad, ofrecen las medicinas. Y son llaves muy sencillas en su formulación, aunque profundas en su práctica. La primera es muy directa. Vuelve a ser un niño. ¿En qué sentido? ¿Jugar con bloques y no pagar impuestos? Ojalá fuera tan fácil. Se refiere a recuperar la cualidad esencial del niño, la ausencia de miedo a equivocarse. Un niño aprende a caminar cayéndose cientos de veces. No le importa parecer ridículo. Dibuja un caballo verde sin problema. Claro, y una casa voladora. Sin preocuparse por el realismo, el texto lo vincula a los hemisferios cerebrales. El niño opera desde el hemisferio derecho, el de la intuición, el caos, la poesía. Pero nuestro sistema educativo nos empuja violentamente hacia el izquierdo: lógica, orden, repetición. Y en ese proceso se nos enseña que cometer errores es malo.
Y esa es la muerte de la creatividad. Esto conecta con la siguiente llave, que insiste en que la creatividad no solo es para el arte. La idea es, encuentra el nirvana en lo cotidiano. Exactamente. Esto desmonta la idea de que para ser creativo hay que hacer grandes cosas. No se trata de qué se hace, sino de la cualidad que se aporta a lo que se hace. ¿Puedes limpiar el suelo de forma creativa? Puedes limpiar el suelo de una forma mecánica y aburrida, o puedes hacerlo con total atención, con amor, casi como una danza. Y entonces ese acto humilde se convierte en un acto creativo. La vida está hecha de cosas pequeñas. Me viene a la mente la historia sobre Abraham Lincoln, que aparece en las fuentes. Cuando un senador de la aristocracia intentó humillarlo en público, recordándole que su padre era zapatero. Lincoln, en lugar de avergonzarse, le dio una lección magistral. Le dijo al senador: «Señor, estoy inmensamente orgulloso de mi padre. Él era un creador. Sus zapatos eran perfectos porque ponía su alma en ellos». ¡Qué maravilla! Yo sé que nunca podré ser un presidente tan bueno como él fue Zapatero. Es una reivindicación increíble de la creatividad en lo cotidiano, por encima del estatus o el poder. La clave es la totalidad con la que haces tu trabajo, sea cual sea. Y eso nos lleva a la última llave, que es casi una consecuencia de todo lo anterior: la importancia de no buscar la fama. El juego de la fama es la trampa definitiva del ego. Si se crea algo esperando el aplauso, la recompensa está fuera. Y eso te hace dependiente, esclavo de la opinión ajena. La propuesta es que el trabajo en sí mismo sea la recompensa. El puro disfrute del acto creativo. Si se disfruta pintando, el cuadro ya ha pagado. Si alguien lo compra o la lava después, es secundario. Se menciona a Jean-Paul Sartre rechazando el premio Nobel. Es un gesto que hoy en día parece casi inconcebible, en un mundo obsesionado con los premios y el reconocimiento. Sartre dijo algo como: «La recompensa ya la recibí mientras escribía mis libros. El placer fue ese». Es el ejemplo máximo de una satisfacción intrínseca. No necesitaba una medalla para validar su trabajo. El trabajo se validaba a sí mismo en el momento de su creación. Después de todo este recorrido, desde la rebelión inicial hasta esas llaves tan prácticas, la conclusión parece ser un vuelco total de perspectiva. La creatividad no es un don divino para unos pocos, sino nuestra naturaleza esencial que hemos aprendido a reprimir. Es un cambio radical. Nos invita a pasar de una vida de actividad neurótica, de buscar la validación del ego y temer al error, a una vida de acción presente, consciente y total. Se trata de traer amor y plenitud a cualquier cosa que hagamos, por pequeña que sea. Dejar de esperar a hacer la gran obra y empezar a vivir creativamente cada momento. Exacto. Y para quedarnos reflexionando, las fuentes dejan una idea final que es a la vez humilde y grandiosa. Cada persona llega a este mundo con un destino específico. La totalidad intenta hacer algo a través de ti. Esa idea es un abismo, nos saca del centro y nos convierte en un vehículo de algo más grande. Y nos deja con una pregunta final, una pregunta para llevarse y meditar. Si por un momento pudiéramos olvidarnos del éxito, de la perfección, del reconocimiento, ¿qué podría estar intentando expresar la totalidad a través de cada uno de nosotros? No en una obra de arte, sino en los gestos más sencillos de nuestra vida cotidiana.